Generalmente, sobre todo en el mundo de los economistas, tendemos a tratar de explicar los fenómenos actuales con información de la actualidad. Y cuando mucho yéndonos tal vez algunos años o un par de décadas detrás, pero generalmente no ponemos en un contexto histórico suficientemente amplio el análisis, lo cual a veces hace que lo que se está estudiando y las conclusiones sean un poco limitadas. Aquí me parece que lo que se está abordando en la conferencia es especialmente interesante precisamente para dar un contexto de mucho más largo plazo para entender los fenómenos que estamos viviendo hoy en día. Y por ejemplo, uno muy interesante que ya se ha hablado desde ayer en la conferencia es que América Latina, si bien sigue siendo la región más desigual del mundo, ha sucedido desde principios de este siglo XXI un fenómeno que la verdad es que no se esperaba, y es que los niveles de desigualdad que iban creciendo por muchos años, por 2 décadas por lo menos, que es cuando se tiene información más o menos sólida, de repente esos niveles de desigualdad empezaron a bajar. No han llegado a un nivel suficiente como para que América Latina deje de ser desigual. Sigue siendo una región muy desigual, pero sí llama la atención que en un periodo de más o menos 12 años prácticamente se redujo la desigualdad en la misma proporción de lo que había subido 20 años antes, de principios de siglo. Y precisamente una de las preguntas importantes es si estos cambios recientes son cambios que van a permanecer en el largo plazo o son simplemente algo pasajero, y ahí es donde el contexto histórico importa y puede ayudar a dar algunas luces. En particular, el trabajo que yo estoy presentando aquí tiene que ver con esa pregunta. ¿Son factores de corto plazo o son factores, realmente hubo un cambio estructural en algo en América Latina que hace pensar que esto ya es una tendencia sostenible? Los resultados básicamente son que si bien sí hay fuerzas estructurales que pueden apuntar a una menor desigualdad, como por ejemplo la ampliación del acceso a la educación, que ese es un elemento bastante fuerte, hay otros que son pasajeros. Por ejemplo, el aumento en el precio de bienes primarios, sobre todo bienes agrícolas, que realmente no dependen de lo que se haga en la región. Eso no es una variable de política que deciden los planeadores, sino es una variable externa. Y esa variable aparentemente sí ha tenido efectos importantes en reducir la desigualdad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para garantizar que eso que ya se ganó pueda prevalecer en el futuro, con políticas públicas que permitan capitalizar esas ganancias en reducciones en la desigualdad? Hay un elemento, por ejemplo, que aquí juega un papel crítico, que es la política social. La política social, al mismo tiempo que han sucedido en la expansión de la educación, el cambio en los bienes primarios, también en América Latina se han aumentado de manera muy importante los gastos en áreas sociales, pensiones no contributivas, transferencias condicionadas, y una gran diversidad de diferentes apoyos a grupos específicos de la población. Y ahí el área de oportunidad es que si ya se está gastando tanto, si esto se gastara de manera en que cambie realmente las condiciones estructurales de las personas, por ejemplo, mayor capital humano, que los ayudara a construir activos generadores de ingreso, esta oportunidad que tenemos ahora podría ser una gran inversión en generar las condiciones para que, aunque no veamos ese tipo de efectos como por ejemplo el de los bienes primarios en el futuro, se pudiera realmente lograr un cambio importante de fondo. Hay incluso en América Latina ya muchas evaluaciones de programas de esta política social que apuntan a que algunos programas sí son una inversión en capital humano, sobre todo los programas de transferencias condicionadas. Pero lamentablemente hay muy poca evaluación de otros tipos de intervenciones, como por ejemplo las pensiones no contributivas, que por su naturaleza pues es prácticamente consumo, no es inversión en generar mayores capacidades, sino simplemente subsidiar el nivel de consumo de personas adultas que no contaron con una pensión del sistema formal en su momento. Entonces ahí creo que hay una tarea importante de hacer, de analizar si la composición del gasto público, que puede haber estado contribuyendo ahora por unos años a la reducción de la desigualdad, se va a convertir en una bomba de tiempo, en el sentido de que cada vez va a costar más ese tipo de intervenciones como las pensiones, que realmente no son inversiones por ejemplo, en capital humano, si va a ser sostenible eso, o si todavía estamos a tiempo de hacer una recomposición de la forma como se está gastando para aprovechar esta enorme oportunidad que se tiene de una economía
con mucha estabilidad, crecimiento positivo, reducciones en la desigualdad. Eso debería ser la gran oportunidad de América Latina para realmente hacer el cambio de fondo que requiere para que ya no dependa de este tipo de fenómenos coyunturales como los términos de intercambio.